se despeguen porque estamos a punto de comenzar. De fe. Yo soy Iris Núñez y estoy con Jesús Alvarado. Somos miembros activos de la Iglesia Meabac Central y en esta hora vamos a platicar, vamos a estudiar más bien el libro de Marcos, el capítulo 10 del versículo 46 al 52. El fragmento que vamos a compartir así dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar para que Dios nos dé palabra. Señor, en esta tarde te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando nuestros corazones y que seas tú hablando, Señor, a los corazones de las personas y no que sea nosotros, Señor, sino que seas tú. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues lo primero que podemos ver aquí en estos versículos, el 46 dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, o sea, Jesús y sus discípulos y una gran multitud pasaron por donde estaba Bartimeo pidiendo limosna, mendigando. Y entonces Bartimeo estaba ahí mendigando y escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. A lo mejor escuchó a la multitud, a lo mejor escuchó lo que las otras personas decían, de que ay, es Jesús y no sé qué. Y bueno, pues escuchó de Jesús y yo creo que Bartimeo ya había sabido lo que Jesús había hecho anteriormente, porque si leemos más atrás en estos versículos, pues Jesús ya había empezado a hacer milagros y sanidades. Y entonces yo creo que todo eso se fue pasando de voz en voz como era antes, en la antigüedad. Y yo creo que llegó eso a oídos de Bartimeo, entonces él ya conocía de Jesús por lo que había escuchado. Entonces, al saber que Jesús iba a pasar por ahí, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Primeramente, Bartimeo estaba reconociendo que Jesús era pues el Mesías, ¿no? Y él sabía que Jesús podía ser capaz de sanarlo. Y entonces él le pedía misericordia porque sabía que a lo mejor pues él no era digno de que Jesús hiciera algo por él, ¿no? O sea, no somos dignos nosotros de que pues nos dé algo. Entonces él le pedía misericordia a Jesús y yo me imagino a Bartimeo ahí pues
yo lo supongo que estaba sentado en el piso y empezó a gritar y la gente le decía, lo callaba. Tal vez le decían que no lo iba a escuchar o que para qué gritaba. Otros a lo mejor se llegaban a enojar de que estaba haciendo alboroto, por así decirlo. Y aquí dice, muchos le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más. O sea, no se daba por vencido. Y decía, hijo de David, o sea, con más ganas decía, ten misericordia de mí. Y estaba clame y clame y grite y grite. A lo mejor algunos lo vieron como loco, otros pues se han de haber molestado con él, otros lo han de haber empujado. O sea, yo quiero que te imagines ese momento en el cual Bartimeo estaba pasando. Yo me lo imagino desesperado también por querer alcanzar a Jesús, ¿no? Y entonces tú no, Jesús, tú no. Pero, pero como Bartimeo, o sea, la constancia que él tenía, ¿no? Tenía un anhelo de que fuera escuchado. Sí. Pero la misma gente, ¿cómo podemos ver cómo la gente lo menospreciaba por ser un mendigo, tal vez? O sea, no se rindió a pesar de que la gente lo callaba, su anhelo de su corazón fue aún más fuerte. O sea, de que poder tener estar ante el rey, ¿no? Como pedir una cortesía de estar ahí, pero como la gente por verlo nada más lo menospreciaban, pero Jesús, yo sé que Jesús ya lo sabía, él ya sabía que Bartimeo iba a estar ahí y que iba a tener un encuentro con él. Y cómo mandó a las personas a hablarle, ¿no? Que puedes pasar, o sea, puedes pasar ante el rey para que tengas, puedas exponer tu caso, ¿no? Por así decirlo. Y cómo Jesús, o sea, en su misericordia, la verdad, porque es un gran amor que, la verdad, no merecemos pues nada, estar delante de él, o sea, ay, no tengo ni palabras cómo explicarlo, a estar alguien tan majestuoso con todo su poder. Pero o sea, la fama de Jesús llegó a los oídos de Bartimeo, y cómo por la fe viene por la palabra, o sea, la palabra de Dios. Sí. Y cómo Jesús llamó a Bartimeo, y me asombra porque hasta yo quisiera, ¿no? Que me hablara y me dijera, oye, ¿qué quieres, no? Tal vez muchos pedirían la sabiduría de Salomón, pero Bartimeo tenía una necesidad en ese momento, y lo que él quería es recobrar la vista. Podemos decir que es lo que él anhelaba, lo que más anhelaba. Y también vemos cómo él se despojó de su capa, que era todo lo que tenía, que era con la que dormía, se cubría del frío, del viento, de la arena, del polvo, porque pues era un desierto. Era mendigo, no tenía casa. No tenía nada, casa. Era todo lo que tenía prácticamente. Y cómo se despojó de todo. O sea, él anhelaba también en su corazón un cambio, ¿no? Que tal vez de añales, bueno, desde nacimiento podemos decir que no nació con la vista, ¿no? Uh-huh. Y como desde años, o sea, anhelaba poder ver, vida, o sea, toda la vida anhelar al menos ver, o sea, un paisaje o cosas así. Sí, y bueno, estos primeros versículos podemos enfocarlos como que en nuestra vida. Yo me imagino a Bartimeo como siendo alguno de nosotros, como creyentes, y esa multitud siendo como que las otras personas que nos critican, ¿no? A nosotros, y nosotros deseamos algo y a lo mejor se lo contamos a otra persona, y a lo mejor pueden llegar a decir, no, pero es que estás confiando en alguien que no ves y todo eso. Y entonces tú estás seguro de tus convicciones y de lo que crees y de que Jesús es real,
y puede haber una multitud gritándote y diciéndote que no, que lo que crees no es cierto, o que lo que tú piensas o lo que tú quieres nunca se va a poder cumplir. Y pues, o sea, podemos ver que Bartimeo no se dio por vencido, y así nosotros también no podemos darnos por vencidos nada más porque las personas nos digan que tú no puedes o que no lo vas a cumplir o que el Señor no te va a cumplir lo que tú le pidas, porque si nosotros clamamos a Él y somos persistentes, yo creo y confío plenamente en que el Señor va a cumplir los anhelos de nuestro corazón, pero siempre y cuando que estén conforme a su voluntad, que sean conforme a su voluntad. No nada más que sea como de que, ay, Jesús, yo quiero tener $1,000,000 y un carro último modelo y bla, bla, bla. Obviamente eso nunca Jesús me lo va a cumplir, jamás, porque pues eso no lo tiene planeado tal vez para mí, chance sí, lo recibo, pero a lo mejor no, ¿verdad? Tal vez para ayudar a otras iglesias, a misioneros, pues tal vez sí, ¿no? A lo mejor, pero pues aquí lo que quiero dar a compartir es que pues no seamos persistentes como Bartimeo, que no nos dejemos influenciar por las voces negativas que lleguemos a escuchar. Y más adelante podemos ver que dice que Jesús se detuvo, o sea, él escuchó lo que Bartimeo estaba gritando. Y ahí ahora sí, ya las personas le decían, ándale, vi, Ay, sí, ya, te como, habla, ya. Con confianza, le dicen, ten confianza. como si el mismo presidente le hubiera hablado a un ciudadano. Ay, no, no, sí, amigo, ya quieren ser su amigo de Bartimeo. Y entonces le decían, bueno, sale lo que nos había contado Chucho ahorita, que él dice que pues fue como que Bartimeo soltara su pasado, soltara todo lo que tenía, solo por ir a seguir a Jesús. Y pues Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y obviamente Bartimeo le dijo, maestro, que recobre la vista. Él estaba confiando plenamente en que Jesús iba a hacer lo que él le pidiera, porque yo creo que también era un anhelo que tenía Bartimeo. Y pues Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, pero le dijo tu fe. Y pues a pesar de que Bartimeo no tenía vista y no era de muchos recursos y era un mendigo, podemos ver que la palabra de Romanos, ¿qué es? Romanos 10:17. Vayamos ahí un momento a Romanos 10:17. Yo creo que muchos ya se la saben como que de memoria, ¿no? Y bueno, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, no necesitas ojos, ¿sabes? Para tener fe, no necesitas ojos, lo único que necesitas es oír la palabra de Dios. Entonces yo creo que en ese tiempo todo lo que se hablaba de Jesús y todo lo que se contaba, pues yo creo que eso como que elevó la fe de Bartimeo, y y pues lo hizo creer y convencerse de que Jesús podía hacerle recobrar la vista. Pero si nos enfocamos, aquí Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha hecho recobrar la vista o tu fe te ha hecho ver, sino que le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, la fe puede salvarnos. No solo puede como que cumplir una necesidad en nosotros, sino que también nos salva espiritualmente. Y de aquí dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aparte de que recobró la vista, yo creo que Bartimeo supo pues ser agradecido y seguía a Jesús por el camino por el que iba pasando. Entonces, a pesar de que Jesús cumplió la necesidad que había en él no fue mal agradecido, ni fue como algunas personas que ya cuando tienen lo que necesitan, cuando tienen todo, se van, dejan de congregarse, o lo peor es que cuando tenemos una necesidad y venimos y la pedimos y el Señor nos cumple, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Él, porque yo creo que es una forma de agradecimiento.
de pues permanecer, ¿no? Y tener una relación más fuerte con Jesús al momento de que nos cubre esa necesidad que nosotros le estábamos pidiendo. Por ejemplo, hay el de los 10 leprosos, como de los 10, o sea, nada más uno regresó a dar gracias, o sea, y qué mala Todos onda los demás se quedaron con su familia. que pues ya obtuvieron lo que tuvieron, vámonos. Y me sorprende de este último que quedó, pues, y fue agradecido y compartió de lo que hizo Dios en su vida. Y yo sé que por medio de Dios usó su vida para alcanzar a otros, por medio de la fe, para que creyeran en Jesús. Y también viendo la historia de Bartimeo ¿cómo se le puede decir? Me identifico mucho okay. con mi vida porque, por ejemplo, antes me gustaba el black metal y todo ese rollo. Y la verdad estaba ciego, o sea, y llegó un punto en que ya no podía dormir, ya tenía muchas reprobadas en la universidad, quería dejar la escuela, estaba muy mal, espiritualmente. Y en mi interior yo anhelaba un cambio hasta que tuve un encuentro con Jesús. Y fíjense cómo fue ese encuentro que usó a una sobrina. Tenía 10 años en ese entonces ella, cómo Dios utilizó su vida para hablarme. Y yo pues sí conocía de Dios, pero no tan así, nunca había tenido un encuentro con Él. Y, y recuerdo que según fui a vender dibujos, me gusta dibujar, y fui a vender dibujos allá a Barra Vieja, como tengo una familia, y tenía una abuelita que era cristiana, y una tía, otra casa donde estaba mi tía que no era cristiana. Y pues llevaba mis dibujos, pero puro así demonios, por así decirlo, puro así feos, pues. Y por lógica pues me fui donde mi tía que no era cristiana, porque dije, no, me van a hablar. Ajá. Y pues en realidad estaba ciego, pues, porque mi tía me decía, no, estás mal, los dibujos que haces, y no, bueno, y para evitarme de eso, por eso me elegí la casa de mi tía que no era cristiana. Así que un día entré a la casa de mi abuelita y estaba viendo la tele y llegó una prima, y de hecho es una prima muy lejana, ni la conocía. Y así que ella pasó y se metió a la cocina y me dijo, Jesús, ven, Jesús, ven. Y me habló con una voz de autoridad como si fuera mi papá, mi mamá. Y yo dije, pues, ¿qué quiere, no? Y me la acerqué y me dijo, tú adoras a 2 dioses. ¿A quién adoras tú? Y me sacó de onda porque yo pues iba a la iglesia a veces para calmar ¿cómo se diría? Sentía una paz cuando iba a la iglesia al escuchar las canciones, cuando danzaban, oraban, todo el servicio me daba una paz. Y cuando salía de la iglesia, pues otra vez esa marea de pensamientos, un flujo de pensamientos incontrolables que tenía, que no podía ni dormir. Y me dijo, tú adoras a 2 dioses, ¿a quién adoras tú? Y pues escuchaba también música metal, ¿no? Y me dijo, ya no quiero que escuches música de muerte, sino de vida. Y yo me quedé, o sea, ¿cómo sabe todo? ¿Qué música escuchas? Sí, ni que viviera con ella. Y me empezó a leer la cartilla, me la empezó a leer, y yo dije, ¿cómo esta niña sabe todo eso de mí? O sea, ¿quién le habrá dicho? Y me dijo, yo te escogí desde mucho antes que tú nacieras. Y fue eso que quebró, sentí que algo quebró aquí. O sea, una palabra, bueno, dice su palabra que atraviesa el alma hasta llegar hasta los tuétanos. Uh-huh. Y cómo esa palabra sí quebró algo dentro de mí, sí me quebró. Y caí postrado. Y sentí como que agua me caía
en la cabeza y sentí que me estaba como limpiando. Y sentí una paz cuando me levanté. Podía escuchar mis pensamientos como si estuviera en un cuarto y escuchaba el eco del cuarto, ¿no? Cuando rezumba, cuando no hay nada de muebles, de nada. Así podía escuchar mis pensamientos. Y como... Y ya cuando veo a mi primo, porque llevé todas mis cosas, mis dibujos, llevé discos, llevé revistas de tatuajes y todo ese rollo. Y veo a mi primo con la bolsa y yo me enfadé. Y aquí dice que Bartimeo soltó su capa, lo que tenía, lo que, pues decir, lo que lo ataba, ¿no? A esa situación. Y yo la verdad anhelaba un cambio. Así que mi tía me explicó que debía de soltar todo pacto que había hecho con el enemigo. Así que fuimos y los tuvimos que quemar, pero cuando lo estábamos rompiendo, hicimos un montículo grandecito de puro papel. La verdad yo no lo quería romper porque pues eran dibujos que yo ya había hecho, ¿no? O sea, eran mi máxima, lo que más anhelaba, ¿no? O sea, esas obras, por así decirlo. Y cuando mi tía me dijo que lo debería de quemar, yo me quedé así. Y, o sea, ¿es Dios Sí, tendrías que el escoger, enemigo? pues. Sí, o sea, y pues yo elijo a Dios. Y así que fuimos afuera y ya estuvimos rompiendo. Y así que enciendo un cerillo y lo pongo. Y se prende y se ahoga. Y se me hace raro, pues era papel, ¿no? Y vuelvo a encender otra vez el cerillo, le pongo, se prende y se ahoga. Y estábamos con mis primos. Oye, como que está raro esto, ¿no? ¿Cómo es que ¿Qué no se onda, no? prende, Como pues? si es papel. Y dice, vamos a hablarle a mi tía porque si está cañón. Y y mis primos pues sabían de la palabra también. Y ya mi tía fue y nos dijo, no, esto no nada más es así. Agárrense de las manos. No. Así que hicimos un círculo aparte y estábamos orando y mi tía empezó a cubrirnos con la sangre de Cristo, a pedir protección y atar al enemigo. Y así que me dijo, ya, enciéndelo. Y le digo, tía, enciéndalo usted. Porque yo la verdad no quería. Y me dijo, no, hijo, tú tienes que hacerlo porque es una forma de decirle al enemigo que no quieres saber nada de él. Así que agarré, encendí el cerillo y lo puse. Y se iba prendiendo y como que se quería ahogar. Y de repente se esparció sobre todo el montículo y empezó a hacer una llamarada. Y le digo, tía, le digo, ¿qué hijo? Tía, le digo, ¿qué? Dice, siento que puedo volar porque me sentí muy ligero, o sea, sentí como que si un gran peso se me había quitado de encima. Y yo me sorprendí y desde ese momento cambió Dios mi vida, o sea, y desde ese momento empecé a seguir a Jesús. Y también dice una parte que dice que él clamaba y todos lo callaban. Y me acuerdo que yo quería aprender batería. Y un amigo me estaba enseñando y en mi casa me ponía a hacer, practicaba, pero ni batería tenía, practicaba en una tabla de esas de pastel. Porque es lo único que tenía. Y la clavé a una mesita y ahí le pegaba, pam, 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 pam. Y mis hermanos, ya cállate loco, vete a la calle, me decían. Y más recio le pegaba. Y veo todo el transcurso. Y ahora me veo y digo, no, gracias a Dios por cambiar mi vida, ¿no? Y por impulsarte también, porque yo creo que no te sueltas solo, no te dejas solo. Te dota de dones. Por motivarte. Te da todas las herramientas que necesitas para cumplir su propósito. Así que los animo a buscar de Jesús. Y si no lo han conocido, pues pedirle al Espíritu Santo que Él es fiel. Yo sé que Dios escucha nuestras oraciones y pedir un encuentro con Él. O sea,
que Dios se haga manifiesto en nuestras vidas, ¿no? Sí. Sí, pues porque es lo que más importa. Sí. Y pues esperamos que haya sido de bendición para ustedes este momento que tuvimos. Gracias por ver esta transmisión. Damos gracias a Dios por las vidas de todos los que nos están viendo. Y pues esperemos que haya quedado y que dé fruto más que nada en sus corazones. Vamos a dar una oración y darle gracias a Dios por esta cápsula que impartimos en este momento. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de llegar a personas por medio de este medio, Señor. Te pedimos que los que no te conocen aún, que tú los toques, Padre glorioso, que tú te manifiestes en sus vidas, Padre eterno, que tú muestres, Señor, que tú eres de verdad, Señor, y que los que anhelan un cambio, Señor, dale la oportunidad de conocerte, que tu Espíritu Santo los esté redarguyendo, Señor, los esté tocando, Padre glorioso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Amigos, pues les damos gracias por acompañarnos en esta cápsula de fe, así que les invitamos a que sigan las transmisiones de MIABAC en línea, que son los martes y jueves a las 7 de la noche. Y los invitamos también los domingos, que es nuestro servicio presencial en MIABAC Central, que es a las 10 de la mañana. También los sábados tenemos servicios de jóvenes a las 7 p.m. por Zoom, y los domingos a las 6 de la tarde hay servicios para niños, para los más pequeños, MIABAC Kids con la Miss Patty. Y pues nada, los invitamos a que se sigan conectando, sigan acompañándonos en los servicios, no dejen de asistir. Y pues nada, nos vemos el domingo, lleguen temprano, no se duerman.